Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial de Congreso Futuro, un evento de ciencia, tecnología, humanidades, arte e innovación que ha llevado a todo Chile las temáticas vinculadas a la sociedad actual y también aquellas que están relacionadas con inteligencia artificial. Una de las expositoras de Congreso Futuro en esta versión número 13 es una periodista, colega por supuesto, además socia y vicepresidenta de Travesía 100, quien en 2023 publicó el libro Palabras Mayores. Jimena Bogavir está con nosotros. Jimena, ¿cómo estás tú? Hola Jessica, la palabra es estoy maravillada. Yo asociaba a Congreso Futuro a una serie de videos que me encantaba revisar después y elegir cuáles quería ver porque aprendía tanto. Pero no puedo creer este enjambre de cultura, de maravilla, de creatividad, de innovación que hay en este minuto, en que, o sea, hay tantas cosas pasando. Qué orgullo ser chilena, ¿no? Es como me pasa lo mismo que los panamericanos, Sí. que me hicieron sentirme tan orgullosa de Chile. Creo que en este caso es lo mismo, pero en otro tema. Este es uno de los eventos más importantes a nivel mundial, Por eso. en América Latina también. Y que venga toda esta gente tan famosa. Yo acabo de estar con Peter Senke, los dos tomándonos un cafecito, no lo podía creer. Y gente que viaja gratis a Gratis, Chile absolutamente porque gratis. es importante estar acá para el mundo. Impresionante. Y que no solo estamos en Santiago, sino que también estamos en todas las regiones de Chile. Sí, qué ganas que se sepan estas buenas noticias de nuestro país, ¿cierto? Oye, pero también es una buena noticia que tú estés vinculada a un tema tan sensible en la actualidad que tiene que ver, a mí me gustaría que definiéramos en principio qué es cuarta edad, tercera edad, nueva longevidad, envejecimiento, abuelitos. ¿Cómo la definimos? Mira, nosotros la llamamos nueva longevidad, en el sentido que la longevidad antes no existía. Y si existía, se hablaba del envejecimiento como lo que tú pierdes. Pero lo que no estaba puesto sobre la mesa es todo lo que tú ganas. Porque en esta etapa de la vida, yo tengo 76, tú ganas libertad, ganas identidad. Por ejemplo, ayer, un pecado, no fui a la comida. Y me dijeron, ¿pero por qué no fuiste a la comida oficial? Porque estoy fregada con mi brazo, era de noche, no quise ir. Y esas son las libertades que tú te das a esa Esas edad. licencias que a esta altura ya poco importa. Dejaste de cumplir, ¿cómo no va a ser rico dejar de cumplir? Jimena, tú hablas de nueva longevidad, lo hablas desde esta organización Travesía 100. Mira, en unión con Fundación Ashoka. ¿Ya? Ashoka es una fundación global que mira la innovación social y por lo tanto se dieron cuenta que el tema demográfico que se venía encima era un temazo que puede convertirse en un problemón o una tremenda oportunidad. A nivel mundial, A considerando nivel que mundial. Entonces nos tomaron en Chile como piloto. Y es bien interesante porque nosotros hemos ido comprobando que efectivamente hay una nueva manera de vivir este regalo que nos hace la medicina y la tecnología a las personas mayores. Por eso el nombre nuestro es Travesía 100. El viaje hasta los 100, más vale estar preparado. considerando que actualmente una de cada 5 personas son mayores de 60 y en el 2050 van a ser una de cada 3, ¿está preparada la sociedad para recibir esta cantidad de pasajeros que tenemos en el mundo? Definitivamente no, definitivamente no. El resto de las generaciones más bien nos mira como un problema, como hay esta tremenda masa que va a haber que cuidar. Entonces la pregunta mía es ¿cómo? Un regalo que te hace la vida lo vamos a mirar así. Y ¿sabes qué, Jessica? En estos momentos es que están pasando cosas tan dolorosas en la humanidad. Yo creo que la generación nuestra, y no es porque seamos sabios, es porque hemos vivido mucho, hemos vivido muchas crisis, nos hemos puesto de pie, hemos sabido entender cuáles son los nunca más, que realmente no queremos atravesar nunca más. Y por lo tanto, esa experiencia la queremos poner al servicio del resto de las generaciones para que hagamos un pacto en que todos quepamos en el mundo que hoy día nos acoge. Pero lamentablemente, si nosotros consideramos esta experiencia, también limitamos esa experiencia. A partir de los 60 años, las empresas en realidad
ya no están contratando gente. Y te digo que a los 50 tampoco, y hay gente que a los 45 tampoco. Ah, bien Entonces, fuerte. imagínate cómo podrías tú haberte preparado mientras estudiabas formalmente los primeros 25 años, después trabajar entre los 25 y los 45, 50 años, y después vivir 40 años, o 50. Claro. Entonces, ese pacto de esa vida lineal está muy mal pensado, no alguien lo pensó, ocurrió, porque eso ocurría, en la revolución industrial, en que todos trabajábamos en la misma línea de producción, en el mismo lugar, haciendo lo mismo, y por otro lado la gente se moría a los 60, 65, por eso esa es la edad formal de jubilación. Y hoy día no, la gran mayoría, si son afortunados, van a vivir hasta los 100 o cerquita. ¿Esto tiene que ver mucho también con el edadismo? Absolutamente, porque en el fondo estamos inmersos en dos tipos de estereotipos. A los jóvenes los asociamos a la creatividad, la innovación, la rapidez, y a las personas mayores, iba a decir viejitos, no, a las personas mayores nos asocian a alguien que hay que cuidar, que es lento, que ya no aprende. Está obsoleto. Y que ya no aprendemos. Claro, no tenemos nada que aportar porque no entendemos el mundo de hoy. Y yo conversaba aquí con los organizadores de Congreso Futuro de que hagamos talleres juntos, porque las personas mayores estamos fascinados, por ejemplo, con la inteligencia artificial, y sí queremos aprender y sí queremos entender, porque lo que más queremos es no ser una carga para los hijos, una carga para la sociedad. Y para eso no se nos pueden cerrar las puertas. Eso es todo lo que pedimos, que no se nos discrimine por edad. Jimé, si nosotros consideramos en el último tiempo, la mayoría de las empresas están preocupadas de incorporar a más mujeres, de incorporar a discapacitados, pero eso no se ve desde el punto de vista de la nueva longevidad. Es decir, las personas mayores están obsoletas, tal como dices tú, quizás los cambios tecnológicos también los han dejado fuera porque no hay una educación digital exclusivamente para ello. ¿Cuál es el aporte, cuál es el llamado que tú le harías a las empresas para volver a contratar y no desechar a las personas, en el caso de las mujeres a partir de los 60 años y en el caso de los hombres a partir de los 65? O antes. Mira, nosotros los primeros 2 años que hemos estado trabajando en el tema de la nueva longevidad, pudimos detectar que uno de los meollos era el tema laboral. Porque tú debes conocer gente que a los 50, por ejemplo, perdió el trabajo y no volvió a encontrar. Entonces, esa persona, ninguna capacidad, probablemente como tienen niños más tarde, de poder bajar los gastos, y se encuentran con que a los 50 años no tienen ingresos, ni van a tener. Entonces, se jubilan anticipadamente, con lo cual tampoco solucionan el problema. Con unas pensiones bajas, por lo demás. Además de que las pensiones son insuficientes, si tú las anticipas, más insuficientes aún. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar este año y el siguiente específicamente es en entender cómo podemos hacer la interfaz entre lo que las personas mayores queremos en materia de trabajo, porque no queremos seguir trabajando como antes, porque trabajábamos demasiado, ¿no? La vida nuestra se fue en el trabajo, pero también cómo es que queremos, por lo tanto, un trabajo flexible, nos encantó el teletrabajo, y por otro lado, ¿qué es lo que las empresas necesitan? Yo te diría que la mayoría está bien aproblemada, primero con el tema del género, después con el tema de las capacidades diferentes, y no tienen muchas ganas de mirar otro problema más, que es el tema de los mayores, o que les hagan una ley que diga tiene que contratar tantos mayores. Pero las personas mayores son mucho más comprometidas en el trabajo. Por eso, entonces se dan cuenta que la mayoría de las empresas que están entrando en este tema es porque no les queda otra, porque el cambio demográfico es brutal, pero además porque los millennials tampoco quieren trabajar como se trabajaba antes. Entonces hay algo que hay que rediseñar en el mundo laboral, y ese queremos que sea el aporte nuestro de este año y el próximo, y estamos haciendo un estudio al respecto. Desde el punto de vista legislativo, tenemos el tema de las reformas de pensiones. ¿Cuál es tu sugerencia, por ejemplo, en el caso del tema de la jubilación? Quizás hacerla más tardía, esperar que la gente decida jubilarse o simplemente mantenerla como está actualmente. Mira, lo que nosotros pensamos es que si una persona quiere, necesita y puede trabajar, y cuando digo necesita, hay gente que puede que no tenga la necesidad estrictamente económica de hacerlo, sino que lo hace por mantener su salud física, mental, relacional, de aprendizaje continuo, etcétera.
O sea, el por qué queremos trabajar es mucho más allá que solo complementar la pensión, entendiendo que es la razón principal. Y en ese aspecto, ¿cuál es el llamado que tú le haces, por ejemplo, al Poder Legislativo, que es el que promueve las leyes, para poder, no solo desde el punto de vista de la reforma de pensión, sino a través de alguna otra normativa, poder trabajar con ustedes y abrir espacios, por ejemplo, en el área de salud, en el área laboral, en el área de vivienda también? Hay muchas personas de esta nueva longevidad. Muchos de ellos se preocuparon por sacar adelante a los hijos y llegaron a los 60 años ya jubilados sin ningún lugar donde vivir, y que lamentablemente muchos de ellos terminan o en asilo o terminan muchos también en la calle. Tal cual. Ahora, lo que nosotros pensamos, lo que tú decías, que el acto de retirarse sea voluntario, porque hoy día todos los incentivos están puestos para que después tú no sigas trabajando o sigas trabajando informal, en el sentido que si no se acaban los bonos, el salario mínimo, tú sabes que se reduce en 1/3 si tú cumples la edad de jubilación. O sea, hay un montón de cortapisas, y tuvimos la buena noticia de parte de la directora de Senama, que en la nueva ley de envejecimiento, que lentamente avanza en el Senado, pero avanza, y en el Congreso, viene un inciso específico que remueve los obstáculos que encontramos las personas mayores para proyectarnos en el mundo laboral, que probablemente, como te decía, va a ser un trabajo mucho más flexible y tiempo parcial que el mismo trabajo como era antes, que es lo que hoy día la ley tiende a incentivar, la formalidad. ¿Y cómo la sociedad puede adaptarse a esta nueva longevidad? Porque actualmente, y lo conversábamos antes de comenzar esta entrevista, como que todo el mundo te dice, ten cuidado, quizá la sociedad o la ciudad no está hecha para ustedes. En realidad, casi, no digo que todo el mundo, pero casi como que son un estorbo, entonces no hay asientos a lo mejor en el metro. ¿Cómo nosotros nos podríamos adaptar a esta nueva longevidad, considerando que nosotros vamos hacia allá también? Sí, todos somos o seremos mayores. Sí. Eso me parece muy interesante y muy atractivo como parte de este club. Lo importante aquí es entender que hay distintas maneras de envejecer. No todos envejecemos igual. Mayoritariamente nuestra generación es la que ha ido impulsando una nueva manera de envejecer, porque teníamos la información que había que alimentarse bien, hacer ejercicio, seguir aprendiendo siempre, etcétera. Entonces, eso hace que estemos en buenas condiciones. Pero no todo el mundo quiere o puede decir. La gente del campo, por ejemplo, me dice, señorita, a mí no me da el cuerpo para seguir acarreando sacos, por ejemplo. Y tiene toda la razón. O gente que tenía un trabajo tedioso o muy fatigante, evidentemente lo único que quieren es sentarse debajo de la flor de la pluma y leer un libro. Eso yo lo entiendo perfectamente. O ayudar a sus nietos o cuidar a otros, que ese es otro tema que perjudica la proyección laboral de las personas mayores. Pero lo importante es que la edad de una persona no sea tema porque no es indicativa. Yo no soy de determinada manera porque tenga 76. Si alguien me dice, qué joven te ves, y yo digo, quiere decir que él cree que yo en vez de 76 tengo 72. ¿Y qué me importa? ¿Qué diferencia hace? Ninguna. Lo importante es cómo tú estás por dentro, cuál es tu actitud, tus ganas de seguir contribuyendo. Eso es lo que te mantiene joven, el propósito, los sueños, el sentirse útil. Y por lo tanto, todo lo que nosotros pedimos es que no se nos cierren las puertas por razones de edad, y tú seas evaluada en tu mérito, en tus capacidades. Y que se les escuche por lo demás. Bueno, estamos con Jimena Bogavir. Ella es expositora de Congreso Futuro con un tema muy fascinante, que es la nueva longevidad. Vamos a un pequeño corte, volvemos porque queremos saber cómo esta nueva longevidad también se vincula con la inteligencia artificial. Volvemos.
Conversamos con Jimena Bogavir, periodista y también expositora de Congreso Futuro. Estamos hablando de la nueva longevidad. ¿Cómo nos preparamos los chilenos y cómo se prepara el mundo para esta longevidad que nos viene como regalo? Decía Jimena, y que más allá de ser un estorbo, son un aporte para la sociedad, para el conocimiento, para la educación y para las nuevas generaciones. Jimena, ¿cómo te ve la familia? ¿Cómo te ve, cómo ven a los adultos mayores, los hijos, los nietos, los amigos o los amigos de tus hijos? Mira, la verdad es que en pandemia nosotros tuvimos un momento crítico, porque como tanto se decía que había que cuidar a nuestros abuelitos, la primera vez que nos vimos, una nieta tendió a darme una orden y yo hice un zapatazo. Dije, a ver, momento, yo entiendo las reglas del juego, entiendo que me tengo que cuidar y cuidar muy bien, por lo tanto, no me hables en ese tono cabra chica. Y lo logré, y ahí todos entendieron, ¿no? O cuando, por ejemplo, siento que me empiezan a imponer reglas. O sea, lo que quiero decir es que me costó, pero hoy día todos entienden que si quieren tomar alguna decisión que me involucra, me tienen que preguntar primero. ¿Tú sientes que uno va perdiendo autoridad? Pero total, sobre todo la pandemia. La pandemia te puso en un nivel igual que los niños que había que cuidar. Y así mucha gente salió. Yo me acuerdo de una carta de Agustín Esquella que decía: yo no voy a aceptar que ninguna medida me prive de mi interés de salir a caminar, a respirar el olor de los aromos. Punto. Porque nosotros entendíamos perfectamente las reglas del juego, y más aún, en una encuesta que nosotros hicimos, no solamente no había que cuidarnos, sino que estábamos cuidando a otros. Hay un 86% de personas mayores que cuidan a otros que lamentablemente son dependientes, que es casi un 4,7% de la población. ¿Qué pasa con esas personas? Que la mayoría también son adultos mayores que cuidan a otros. Que cuidamos a otros, y sobre todo las mujeres, ¿no? Exactamente. Aunque los hombres, cuando les toca, han resultado ser muy buenos cuidadores también. Solo que habitualmente el fusible que salta en la familia es una mujer que deja de trabajar para cuidar, ya sea a sus padres, a su pareja, a sus hijos, los nietos, lo que sea, los cuidadores. Y eso es algo que hay que cambiar, ¿no? El cuidado dignifica. Sí. Por lo tanto, eso es algo que no hay que privar a los hombres de ese privilegio. Entonces fue muy interesante en pandemia porque todo eso se revolvió y tuvimos nuevas experiencias, pero sí nosotros cuidamos mucho a otros. ¿Tú cuidaste a tu marido? Claro que sí, mi marido falleció ya casi un año atrás y es una experiencia dura, dolorosa, pero maravillosa. Tú no te imaginas lo que yo aprendí de la vida y de la muerte. Dentro de las cosas que se habla de esta nueva longevidad es que podemos llegar a los 100 años. ¿Cómo crees tú o cómo proyectas tú que esta nueva longevidad llegaría a los 100 años? ¿Y qué nos falta para llegar en buenas condiciones? Bueno, yo creo que eso es una de las dificultades que tenemos, porque como tú llegas a los 100 años, o más bien, cómo prolongas tu etapa de bienestar, porque yo creo que a mí más que cuántos años voy a vivir, lo que me interesa es cómo los voy a vivir y el para qué los voy a vivir. Si es ser un cacho, prefiero saltármelo y que mis hijos también se lo salten, no por egoísta, sino que porque no le encuentro sentido. Y creo que en ese sentido la eutanasia es algo que deberíamos conversar como sociedad. ¿Están dispuestos a conversarlo ustedes? Pero totalmente, nos hace un sentido tremendo. ¿Cuáles son los puntos más importantes, por ejemplo, de la eutanasia? Bueno, pero lo más notable, perdón, y ahí me cambié de tema, la eutanasia, que me apasiona, es que el resultado de lo que tú cosechas en este periodo es lo que sembraste en etapas anteriores, y los jóvenes no tienen ningún interés en pensar en cómo va a ser su envejecimiento. Sin embargo, este grupo de adolescentes que está, y de ahí para abajo, que están mal alimentados en el sentido de sobrealimentados y con comida chatarra y son sedentarios, va a ser un envejecimiento probablemente con diabetes, probablemente con enfermedades cardiovasculares, y eso es un pésimo pronóstico para envejecer. Por lo tanto,
lo que nosotros decimos es, mientras antes recibas tú el mensaje de que tu estilo de vida y tu actitud es lo que más incide, mucho más que la parte genética, que se estima en un 20% de tu resultado de cómo tú envejeces. Hace un par de años me tocó hablar con Felipe Sierra, que es un experto en gerociencia, ¿Sí? es un chileno que trabaja en el extranjero, y hablaba que, por ejemplo, nosotros abordamos el tema de los adultos mayores en términos de salud, lo abordamos de manera individual, es decir, personas que tienen problemas a los huesos, problemas mentales. ¿Por qué no hacemos una combinación, decía él, de todas estas áreas y la abordamos desde una pura área, la gerociencia, por ejemplo? ¿Tú crees que falta eso o simplemente tenemos que seguir en la misma línea? Absolutamente. Yo vi la enfermedad de mi marido, que era terminal, cómo ahí se usaba un término que a mí me llamó la atención, que se llamaba gestión de síntomas. O sea, a él le dolía una cosita y le daban una píldora verde, le dolía otra cosita y le daban una píldora así, azul, y a lo mejor las píldoras no conversaban entre sí. Entre ellas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se plantea en la medicina, pero también en la alimentación, también en el aprendizaje continuo. O sea, son muchos los factores de bienestar integral que inciden unos con otros. Siendo por lejos, si tú me dices que elija uno, es la educación. El nivel de conocimiento que tú tengas es lo que más incide en un buen envejecimiento. Pero no solo la educación a temprana edad, sino que también educación posterior. No existe educación para los adultos mayores. Claro, pero me refiero a que el nivel educacional del hogar en que tú naces o los recursos que tú tuviste te hizo acceder probablemente a peor salud, a peor alimentación, a peor trabajo, a peor mirada de vida, como para hablar de, por ejemplo... También lo hablaba él, es decir, depende mucho de los espacios. Por ejemplo, si tú viviste en una casa donde vivía mucha gente y no había un espacio de área verde, eso iba a incidir en tu salud posterior. El tema de la alimentación a temprana edad también. Clave, la pasión por el ejercicio, la pasión por aprender todo el tiempo, todo eso incide. Entonces yo no puedo estar más de acuerdo que el tema de la longevidad debe ser abordado en todos los planos de manera integral, en que el factor que más se traduce en bienestar y felicidad, uno, las relaciones, porque después se te va achicando la vida y las relaciones son clave para darte felicidad. Y dos, la otra cosa es el propósito, el para qué. Esa gente, por ejemplo, que al final de su vida decide que va a trabajar en la junta de vecinos para mejorar el entorno o va a incorporarse a una organización que cuida a niños violentados, lo que sea. Pero algo que te haga levantarte en la mañana con entusiasmo y sentir que ese día valió la pena vivirlo. Tal como decías tú, sentirse útil también para la sociedad y cuál es el aporte que tú puedes hacer a la sociedad y a las generaciones futuras. Tal cual. Bueno, tú lanzaste un libro en 2023, se llama Palabras Mayores, pero me llamó mucho la atención porque no es solamente un libro para las personas mayores, sino que es un llamado también para los jóvenes, para Tal que cual. a través de las anécdotas, del humor, de las experiencias, conozcan también qué es lo que sucede con esta nueva longevidad. Tal cual. A mí me dicen, le regalé a mi mamá el libro. Y yo digo, bien, pero ojalá tu mamá se lo preste a las nietas. Porque por esto mismo, para que alguien se dé cuenta de qué rentable es en términos de bienestar, por ejemplo, lo que yo como. Por ejemplo, si hago no ejercicio, o por ejemplo, y ya que estamos en el tema de la inteligencia artificial, ¿cómo me abro a las nuevas generaciones, a los nuevos conocimientos? Exactamente. Tú hablabas de que la educación digital era bien limitada para las personas de tercera y cuarta edad. ¿Cómo podríamos mejorar esa brecha? Bueno, ya llegaste a un acuerdo con la gente de Congreso Futuro para abordar esa materia, pero ¿cómo podría hacer los gobiernos a nivel mundial o cómo podría hacer los ministerios de educación para poder vincular a la gente de esta nueva longevidad con esta educación digital que a ratos nos asusta? Si nos asusta a nosotros, me imagino que a ustedes también. Mira, eso también fue muy lindo en la pandemia. Porque a mí me empezaban a invitar a paneles de reflexión del mundo académico
porque se dieron cuenta que yo tenía una mirada diferente de la mirada tradicional que estaba focalizada en ese porcentaje de un 15% dependiente que tenemos que cuidar. Todo el foco estaba puesto ahí, pero 100 menos 15 da 85, dije yo. Quiere decir que el 85% somos personas que estamos autovalentes, autónomas y que no nos representa, afortunadamente por ahora, ese cuidado. Y por lo tanto nos dimos cuenta que rápidamente había que digitalizarnos. Nosotros estábamos con todos los servicios presenciales y nos dimos cuenta que habían ciertas personas que por el trabajo anterior o lo que fuera eran muy buenos, o sea, avanzaron muy rápidamente en el programa. Y ahí tomamos esas personas como mentores mayores de otras personas que les costaba más, que entonces se producía la empatía de los pares. Bueno, y logramos entonces identificar cómo podíamos digitalizar a las personas y cuando yo lo decía en paneles y mostraba las estadísticas, me decían, ¿en serio tú crees que las personas mayores se pueden digitalizar? Y yo les decía, claro que sí, te lo puedo demostrar. Bueno, entonces después vino la inteligencia artificial y pasó lo mismo, el mismo fenómeno. Ofrecimos talleres para aprender y la gente alucinó. Porque en el fondo es mostrarte el mundo del mañana, el mundo que tú compartes hoy día con tus hijos y tus nietos, de modo que no entenderlo te deja fuera del almuerzo del día domingo, ¿cierto? Hace un par de años vino Sugata Mitra, que era un maestro de la India, que había hecho un experimento con niños de la India y personas de tercera edad de Inglaterra. Entonces la idea era que los niños aprendieran inglés y las personas mayores aprendieran computación. ¿Qué es lo que hicieron? Hacían nexos y vinculaban a la gente de tercera edad con estos niños. Los niños en este día a día para poder conectarse le enseñaron a la gente a trabajar en computación y ellos traspasaron, inglés nativo, traspasaron sus conocimientos a los niños. ¿Podríamos hacer algo parecido aquí en Chile? Maravilloso, es lo que nosotros llamamos, y se lo ofrecemos a las empresas, mentorías cruzadas. Es decir, lo que tú dices, pares de distintas generaciones en que cada uno tiene cosas que traspasarle al otro y lo bonito es que ahí se produce una relación horizontal. Exactamente. Y se derrumban los estereotipos. Esa es una gran salida. ¿Cuál es tu visión actual de esta nueva longevidad y qué deberíamos cambiar o qué deberíamos aportar como sociedad? Cuando yo hablo de este tema, normalmente la persona me dice, sí, esto me recuerda a mi abuelita porque mi abuelita es genial, porque hace, y me cuenta las hazañas de la abuelita y lo bien que está a los 90. Y yo le digo, ¿sabes qué? Genial tu abuelita, pero ella no es una excepción, ella es tendencia. Entonces ese es el foco que hay que hacer, dejar de mirar a las personas mayores a partir de a veces de los 50 años hacia adelante como alguien que ya no tiene nada que aportar y que no entiende y todos los estereotipos que sabemos se asocian a la edad y le demos la oportunidad para que ella nos muestre toda su sabiduría. Y como te decía hace un rato, yo creo que en este minuto de tanta crisis que vivimos como humanidad, creo que la experiencia de los mayores es clave para poder llegar a acuerdos entre generaciones. Dentro de las cosas que estábamos hablando hace un rato, tú me hablaste de la eutanasia. ¿Cuál es la visión que tú tienes de eso y cuál es la visión que tú has podido recopilar de parte de la gente más adulta? Bueno, yo creo que esto no puede ser un tema así como hoy día estoy deprimida, no tengo ningún sentido, así que me tomo la píldora. Yo creo que no se trata de eso. O que algún hijo malintencionado diga yo me quiero quedar con la herencia antes que se la farree en esta enfermedad. Por lo tanto, no. Sino que más bien tiene que estar regulado, que sea una enfermedad terminal, que la persona esté en sufrimiento y que sea total y completamente libre su voluntad, ¿no? Pero cuando las personas están en esas condiciones, dime tú, ¿cuál es el sentido de obligarla a prolongar ese dolor? Porque si alguien toma la decisión de yo lo quiero sufrir, bien, es cosa de ella. Pero si alguien no quiere, ¿por qué habría uno de imponerle mis convicciones sobre el otro? ¿Eh? Y yo creo que esto tiene que ver con todas las decisiones que son más bien de tipo cultural e ideológica, que yo creo que no debemos imponerlas unos sobre los otros. Pero se necesita conversar y no tenerle miedo al tema. Tal cual.
cual. Jimena, te quiero agradecer haber estado con nosotros, de verdad, fascinante lo que nos cuentas porque es real. Vamos todos hacia la nueva longevidad, estamos en tiempos de cambio, tiempos donde hoy ya a los 60 años nos quedan casi 40 años para vivir y queremos vivirlo de la mejor manera, Tal con cual. buena calidad de vida, desde el punto de vista económico, con buenos o sueldos o buena jubilación, pero también queremos vivir tranquilos en una sociedad que nos acoja a todos y no nos deseche porque no somos desechables. Tal cual, Jessica. ¿Y sabes qué? Mientras nosotros conversamos, hay un pedazo de mí que se va por el ojo izquierdo, que ve cómo por esa escalera bajan expositores, generalmente mayores, y están rodeados de jóvenes que les quieren preguntar. Qué lindo, ¿no? O sea, a eso me refiero. Hay tanto que compartir y eso es lo que a las mayores nos hace tan felices. Así Esta que siempre va a ser tu casa, Congreso Futuro, de verdad. infinitas gracias. Se siente muy orgulloso de recibirte porque creo que es una visión tremendamente importante para nosotros. En realidad, la experiencia, el que nos enseñes, el que nos hagas abrir los ojos es tremendamente importante y acoger no solo a la gente mayor que va a venir, sino que también a los jóvenes para poder crear una buena sociedad basada en el afecto y también en el respeto. Y como dicen los Objetivos de Desarrollo Sustentable, generar un mundo que nadie quede fuera, ¿cierto? Que Exactamente. sea acogedor para todos. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias a ti. Estábamos con Jimena Bogavir, ella es expositora de Congreso Futuro, en esta versión número 13, trayéndonos esta visión tan completa, tan de proyecto, tan de vida y que nos atañe a todos, que es la nueva longevidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Me faltó algo. ¿Cuál es tu futuro posible? ¿El mío? ¿Sí? Mi futuro posible es seguir contribuyendo hasta el último día de mi vida y que llegue ese día cuando llegue. Lo que no me gustaría sería no tener sentido para vivir. Tenemos futuro posible entonces. Eso. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa especial de Congreso Futuro. Soy Jessica Soto Huerta y nos vemos en una próxima edición.